Buenas tardes a todos y bienvenidos al taller de lectura de este mes de marzo, que nuestro libro es El baile de Irene Nemirovsky. El baile nos ha resultado, o al menos a mí, que ha sido lo que más me ha sorprendido del baile, es un texto tan corto y tan denso, y que es capaz de narrar a la perfección todo lo que quiere explicar. Decíamos cuando estudiaba que lo breve y bueno era dos veces bueno, pues este texto creo que merece la pena rescatarlo. Es una novela francesa de los años 1930. La autora se llama Irene Nemirovsky y es francesa y está traducido al español. Y bueno, yo creo que es un tema de total actualidad porque ahí está expuesto lo que es la vanidad, lo que es para las personas la importancia que tiene la sociedad, porque somos seres sociables, y entonces son nuevos ricos que teniéndolo todo, pues les falta ese reconocimiento social de una clase a la que ellos quieren pertenecer, es su sueño, que es a la aristocracia francesa. Por otra parte, estamos en un París y en una forma de educación de los hijos tan diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Son los padres los que todavía educan a los hijos, pero no para los hijos, sino también siguen ellos persiguiendo sus sueños, persiguiendo pues todo aquello que Antoinette se siente sola en esa familia, ¿no? Y tiene sueños y pequeñas venganzas. Y bueno, pues este es un libro muy interesante, muy bien escrito, muy denso, y enhorabuena a la persona que nos lo ha recomendado, que es Concha. Espera, Concha, que va a poner el audio para que se marche. Espera un segundo. Vamos a escuchar lo que ha contado Tomás. Como ya dije en el chat, yo hoy no puedo asistir y utilizo este procedimiento que le dejo a Marisa la decisión si lo introduce en la sesión que vais a tener hoy del taller o no, ¿vale? Esto muy deprisa paso a contaros lo que pienso del libro. El libro para mí ha sido, por así decirlo, una sorpresa. Tuve un primer principio de lectura que no me interesó nada, pero después, hablando con Eduardo de alguna forma me afirmó su interés por el libro, y eso me llevó a una segunda lectura que me ha parecido, pues yo diría casi que apasionante, ¿no? Terminé de leer el libro que había empezado y ya al final de ese libro me pareció otra cosa, ¿no? Es decir, la visión de esa niña que al principio parece simplemente que tiene una perra, al final aparece como un personaje perverso. Y bueno, y la maldad tiene siempre un atractivo, y eso es lo que me hizo volver a leer el libro. Esto, bueno, en esa segunda lectura, pues ya se me van destacando los personajes de otra manera, y veo la aparición de la pareja también con la retroalimentación del final, ¿no? Como una pareja, eso sí, nuevos ricos, frágiles en cuanto a su papel de nuevos ricos que no saben cómo manejar, y eso está muy bien contado. Y también como una pareja que aparentemente está satisfecha de su situación de éxito y sin embargo está atravesada por rencores y odios de esos que, como dice el tango, que nunca se dicen, ¿no? Incluso también de deseos claros por parte de la mujer de tener un ligue, de volver a ser joven, es decir, la pérdida de la juventud la atraviesa, ¿no? Otro personaje que me parece muy bien delineado y importante es Isabel, la prima de Rosina, que es un personaje realmente siniestro, ¿no? Llena de rencores y de mala fe, y con una lengua afilada capaz de hacer todo el daño que pueda
bueno, al final de la novela parece muy claro cómo maltrata a su prima, ¿no? Y personaje que me parece clave de toda la obra, que es la chica, que es la que en el fondo va a estar llevando el tema, ¿no? Y que, bueno, pues capaz de... empieza con ya un primer momento en que por lo que podía entenderse casi como un momento de cabreo, que tira las cartas, embargo se reafirma en eso y se regodea en el proceso de destrucción de su familia, ¿no? Pero tan se regodea que incluso se imagina, que a mí me parece de las cosas más fuertes que salen en la novela, se imagina a sí mismo contándoselo a un posible amante, ¿no? Y, por ejemplo, hay una frase que no me resisto a leer porque me impresionó, cuando dice, pero Antoinette no estaba conmovida, solo sentía una especie de desdén, de indiferencia despreciativa. Más adelante comentaría un hombre, era una niña terrible, ¿sabe? Imagínese que una vez, claro, es decir, ya se está imaginando de mayor regodeándose en lo que va a ser la destrucción de su familia, ¿no? Y de su madre, ¿no? A lo cual, por otra parte, también todo el gesto final es realmente brutal, ¿no? Es realmente una novela muchísimo más dura de lo que ya empecé a pensar y que, por tanto, de alguna manera me gusta más. Bueno, un abrazo y que tengáis buena sesión de lectura del libro, ¿vale? Chao. Vale, pues muchas gracias, Julián. Ya seguimos con Tomás, que nos ha hecho... Hola, Lola, buenas tardes. Bienvenida. Pues vamos con Concha, que es la que nos ha recomendado esta pequeña joya, la pequeña joya literaria tan densa. Además, es de las primeras obras de esta autora. Sí, ya comento yo. Sí, por favor, porque eres tú la que has presentado, Sí. pues la que nos ha propuesto el libro, ¿no? Sí, bueno, yo es lo que tú ves en esta obra, sí, Concha. Lo he propuesto porque he leído la mayor parte de su obra, de la obra de Nemirovsky. Me ha gustado mucho desde hace mucho tiempo y he leído todo lo que he podido de ella. No todo, pero casi todo. Y podría haber propuesto otro libro un poco más largo, pero las limitaciones de nosotros de 200 páginas, pues me ha llevado a proponer este, pero hay otros muchos buenísimos desde mi punto de vista. Por ejemplo, Los perros y los lobos, el caso Kurilov, David Golder y sobre todo, la suite francesa, que es una auténtica joya. Eso se refiere a cuando París estaba ocupado y cuando la gente tenía que huir, y es una especie de documento social de cómo se comporta la gente en situaciones de emergencia y de dificultad, y es buenísimo. Bueno, para mí está muy reconocido en todo caso y para mí es lo mejor, pero es muy largo, es bastante más largo. Entonces, yo elegí este porque, bueno, aparte de lo que hemos visto, lo que habéis contado ahora, yo quería decir que este libro fue escrito con 26 años. Es decir, Irene Nemirovsky tenía 26 años cuando escribió este libro y ya había escrito otros tres, El malentendido, Un niño prodigio, La enemiga y David Golder. Y eso revela que, bueno, es una persona súper perceptiva, digamos que es una buenísima escritora desde muy joven. Murió con 39 años en el campo de concentración de Auschwitz porque fue detenida y deportada, porque ella era hija era hija de unos emigrados rusos, por cierto, banqueros muy ricos, ¿no? Leon Nemirovsky y Fanny. Y bueno, sus padres se quedaron en París, pero ella, que se había enamorado de alguien que estaba próximo a la resistencia, pues fue detenida y murió en el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, entonces sobre el libro, para mí el libro es una metáfora de la relación con su madre, de la relación de ella con su madre en la realidad, porque siempre fue muy mala, esa relación siempre fue muy mala
Y esa relación la reflejó en otras novelas, por ejemplo en Jezabel y en El malentendido, ¿no? Y eh, es una relación que parece que pudo haber generado algún resentimiento por parte de la madre, que no se quiso hacer cargo de sus hijas, de las hijas de Irene, cuando fue detenida y cuando fue al campo de concentración. Y en esta novela corta se refleja muy bien esta relación de altivez, desapego y distancia hacia la hija, ¿no? Por parte de la madre, que se traducen en humillación, rechazo, desprecio y dolor, ¿no? Por parte de la hija. Hay algunos momentos muy reveladores de estos sentimientos que se expresan con pocas pero muy certeras palabras. Por ejemplo, de pequeña, la niña le ponía los labios en la mejilla a su madre cuando la veía triste. Pero en la parte final, cuando intenta consolarla después del baile frustrado, se encuentra con las perlas que rodean el cuello de su madre, con lo cual resulta imposible acercarle los labios, ¿no? Vamos, esa es la imagen que presenta. Por otra parte, parece que la madre estaba siempre deseando tener amantes. Ahí también la fiesta, el baile aparte de ser pues una manera de conciliarse con la sociedad francesa, también ella tenía una expectativa de tener un amante, porque eso también lo repite en otras novelas que se refieren a la madre, ¿no? Estaba deseando tener amantes. Y sus padres en realidad no eran nuevos ricos, eran ricos de verdad, emigrados, pero claro, necesitaban el reconocimiento de la sociedad francesa, ¿no? Eran ricos, pero no eran franceses. Entonces quizá esto lo que cuenta es una metáfora de eso. Yo creo que el relato de la reacción infantil de Antoniette es magistral desde mi punto de vista, porque es como una metáfora del castigo social. No sé, o sea, es un castigo a la madre, pero realmente después de haber visto cómo la madre se comporta con los sirvientes, con la gente, cómo es de hipócrita, etcétera, pues me da a mí la impresión de que el lector tiende a identificarse con ese castigo, es decir, se lo merece, ¿no? Por la manera de ser de esa madre, ¿no? Entonces no lo veo tanto como una relación personal de castigo de la niña a la madre, que también, pero yo creo que va más allá, o sea, va a castigar un comportamiento social, a una clase social de un comportamiento por su falta de compasión y su fariseísmo, por cómo trata a las personas que trabajan ahí, ¿no? Porque creo que muy pocas o ninguna reacción de las posibles de adolescente contra su madre podían haber tenido la trascendencia social que tuvo esta, ¿no? Muchos adolescentes se rebelan y, bueno, pues se enfadan o lo que sea, pero este hecho tuvo un efecto social importantísimo y, bueno, pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo que en este tipo de asociaciones que hace Nemirovsky entre lo social y lo personal y tal, es donde se fundamenta una gran parte de su valía y de su reconocimiento como novelista. Y creo que lo hace también muy bien en Los perros y los lobos, que es un relato de los judíos pobres y los ricos y los barrios donde viven unos y otros y cómo se relacionan, y también en La suite francesa. También El maestro de almas es me gustó mucho. O sea, que os invito a leer otros libros. Muy bien, Concha. Pues ha quedado muy bien descrito el perfil de Nemirovsky, ha quedado muy bien. Y pues una novela muy, muy completa, muy densa. Si no os molesta, aparte de que Berta, y quizás pues cuando Silvia tenía que irse un poquito antes, que luego se me olvida, pero bueno, Silvia, y vamos a empezar por Berta, si os parece, y luego quizás pues quien se vaya a marchar. Berta, ¿qué te ha parecido la novela? Primero, qué ilusión volver a verte. Madre mía. Ay, yo igual, yo también a todas, Silvia te conocí. A Silvia la conocí desde más no, pero y a Cristóbal. Gracias. Sí. Bueno,
Pues, un libro muy interesante para mi opinión, sobre todo para los educadores. ¿Por qué? Porque es muy actual ese libro, porque yo lo miro desde el punto de vista de la importancia que tiene la familia en la educación de los niños. Es un libro donde te hace reflexionar, a ver cómo tratas tú a tus hijos para que ellos puedan odiarte o puedan quererte y recordarte toda su vida. Aquí en este libro, ya en la primera página, se ve que la madre no, ¿cómo explicar? No intenta hacer de tal manera que la hija la comprenda. Y no la puede comprender porque la humilla, que todo el tiempo humillándola, todo el tiempo dejándola delante de los criados. Desde la primera página del libro ya vemos cómo al entrar la madre, que la niña está, no, todavía tiene 14 años, es todavía una niña, ¿no? Y porque no se levanta al saludarla, a castigarla, llamar a la cuidadora para que la... Y todo el libro con ejemplos de humillación hacia la niña. Claro que con ese trato que le da la madre, de ninguna manera ella puede estar conforme, porque la rebaja delante de todos, como la llaman, esa niña no vale nada, está pensando en las nubes, en fin, cualquier cosa que mala que ve por ahí, toda la culpa a la niña. De aquí el odio que poco a poco se va acumulando en el corazón de la niña. No siente el amor de padres, no siente la preocupación que tienen ellos por la hija, de cómo se siente, cómo se debe ver. Y de aquí el odio y la tentación hasta de terminar con su vida. Más de una vez pensó que no quiero vivir más en esa situación, pero siempre saca el valor, dice no, todavía puedo aguantarme y todavía tengo que vengarme. Y está pensando a ver cómo, de qué manera se puede vengar de la madre. Y se venga ella en el punto más débil que tenía la madre, que era la intención de que la sociedad de París acogiera a su familia. Se prepara el baile, un baile, una fiesta grandiosa para 200 personas, con brillantes, con collares, con vestidos preciosos, con fin, de la sociedad francesa sabemos, ya también de la historia, cómo se vestían, ¿no? Entonces la niña se le ocurre, ¿cómo hacer daño? Pegarme de ella. Y es cuando las invitaciones, que tanto trabajo les costó a todos escribir, ella va y las tira al río Sena para que la madre no pueda celebrar la fiesta. Es más, ella pretendía también estar presente en esa fiesta, pero la madre dijo, no, tú todavía eres pequeña, tienes 14 años, todavía no sabemos a los 15 cómo vas a ser, esa fiesta no es para ti. Además de todo, cuando empiezan a repartir los cuartos, las habitaciones, donde se van a por la noche a dormir los criados o la niña, a ella le dan el cuarto peor, el de planchar, que no tiene ni luz, ni ventanas, ni nada. Claro que todo eso acumula mucho dentro de la niña, a mucha desprecio de esas personas. Y la madre, esperándolo en el baile, esperando 1 hora, esperando 2 horas, esperando 3, hasta que ya, en fin, que termina, ¿cómo termina? Desesperada la madre, diciendo la sociedad no quiere, y no se daba cuenta
de que la sociedad no había, claro, no lo sabía, que no había recibido. Entonces, ¿a qué deducción saco yo de esto? Que la madre acoja en su entorno que la educación a su hija. Muy bien, Berta. La hija, claro, la va a despreciar. Muy bien. Llega un momento, y ya es el final, cuando todo se estropea, cuando no hay ni baile, no hay de nada, y cuando la madre está llorando de rabia que le da porque se cree que es que los desprecia, eso, ella algo se le mueve dentro del corazón, algo le dice, mira, los mayores también sufren, mira cómo está llorando mi mamá, y se quiere acercar a la madre, se quiere arribar a ella, acariciarla, y la madre dice, fuiste una hija buena, dice, apártate de mí, no quiero. ¿Y en qué terminó todo? En el deshacer la familia. El padre, la madre le echa la culpa al padre, el padre a la madre, y en fin, el padre coge se marcha, deja la familia así como sea, la madre llorando desesperada, y solo la hija se da cuenta de que los mayores también sufren, aunque no tengan razón. Berta, vamos a continuar. Ha quedado plasmado el punto de vista muy, muy inteligente que tienes sobre la educación de los padres a los hijos y ha quedado muy bonito, muy bien plasmado. ¿Quién quiere seguir? ¿Quieres tú, Silvia, que te quieres marchar? Sí, por favor, nos tenemos que ir Cristóbal y yo dentro de pues vamos con Silvia. poco. A ver. Pero, bueno, ¿qué te ha parecido, Silvia? Hablo un poco también por él, aunque luego él puede hablar. No, claro, porque lo hemos comentado, es que lo hemos comentado juntos. De hecho, le hemos hecho la lectura y no nos pareció gran cosa, la verdad. Entonces, hoy, escuchando el audio de Tomás, pues nos hemos quedado así pensando, bueno, pues igual teníamos que haber profundizado más. El caso es que aunque la obrita es corta, nosotros ya la habíamos devuelto a la biblioteca porque como ha pasado tanto tiempo hasta que hemos quedado ya no la teníamos con nosotros y no hemos podido repasarla, por decirlo así. Yo, bueno, la había leído hacía tiempo y no puedo decir mucho, o sea, me alegro que os haya gustado a los demás. A mí me ha parecido que el fallo está en que la pareja de padre, sobre todo la madre, verdaderamente es una caricatura, no, en fin, por muy mal que una madre trate a su hija, en este caso me parece que se ha pasado muchísimo de lo que pueda ser un maltrato. Y bueno, la obra tiene, desde luego, el momento de suspense tremendo es este de cuando están esperando a los invitados que no van a llegar y cómo se va derrumbando la señora y su marido y toda la catástrofe que viene después. Entonces, como argumento me parece muy bueno porque, en fin, es la historia esta de la niña humillada que se venga de los padres, pero luego, pues, ya digo, no le he encontrado así demasiado interés. Entonces, bueno, siento disentir y me alegro que os haya gustado mucho a los demás y no tengo así nada más que decir. Ya digo, lo he comentado con Cristóbal y él estaba un poco en las mismas. Pero bueno, ya si quiere él que lo comente y ya está. Y doy paso a quien sea. Vale, Cristóbal. No, solamente decir que a mí, pues, me parece que está... Yo he leído alguna otra novela suya, no recuerdo ahora el título, de que ocurre en la campiña francesa, pero... y me interesó más. Pero esta, bueno, es un cuento largo o novela corta, y no es un... no, me ha dejado... No me ha dicho nada. Reconozco que está bien, tiene su intriga, está bien escrita, pero para mí intrascendente. No me ha aportado ninguna cosa. Celebro, como dice Silvia, que haya gustado a más gente y, como decía, pues a lo mejor una segunda lectura
la vería, que ocurre así con muchos libros, ¿no? Que una segunda lectura te cambia la perspectiva, unas veces para mejor y otras veces para peor. Pero bueno, en esta lectura rápida que lo leímos al poco de ponerlo, y ha pasado bastante tiempo, pues a mí me defraudó un poquito, pero bueno, me alegro que la mayoría le interese. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, muchísimas gracias, Silvia. Quizás todos los libros habría que tener el momento histórico en el que están escritos. Y yo creo que también esto lo refleja Concha, que ha leído, ¿no? El momento histórico y el momento histórico de educación a los hijos. Esto ha cambiado mucho en este siglo XXI que estamos. Pues vamos a empezar por la A y voy a empezar por Alicia. Ya sí que voy en orden alfabético. Alicia, ¿te apetece? Ahora mismo, mira. Como ya habéis comentado bastante sobre la obra y los que siguen también les dejo su campo, sus opiniones, a mí me parece que esta obra está bien escrita, relata un momento crucial. Lo que sí quería contaros es que en el mismo volumen que yo cogí de la biblioteca viene otra novelita corta también que se llama Las moscas de otoño, que esa me ha gustado mucho más. Ahí se describe de una familia de alto nivel adquisitivo en el Imperio zarista, que tuvieron que salir prácticamente con lo opuesto, excepto que llevaban joyas ocultas en la ropa para poder subsistir en otros países, y su vida después en Francia, que llegan a Francia. Ese libro me ha gustado muchísimo más que el baile, y ahí relata pues efectivamente todo un periodo de tiempo desde la salida de Rusia hasta que finalmente va transcurriendo la historia de cómo se van pudiendo integrar en un mundo más o menos con lo que, cambiando las joyas que se habían llevado, y la forma que tiene de relatar lo vivido por cada uno de los personajes, sobre todo por una criada que tienen, que al final va a París a buscar a Francia, no recuerdo si era a París o a Cannes o no sé dónde. Esa me ha gustado muchísimo más que el baile. Yo os la recomiendo para los que no os ha gustado mucho la del baile. Las moscas de otoño, la recomiendo. Pues muchísimas gracias. Pues seguimos en nuestra lista y ahora Ana Galán. Ana, ¿te apetece? ¿Dónde estás, Ana? Que te he visto antes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Bueno, a mí la obra sí me ha gustado, me ha parecido demasiado corta. Yo quizás, a mí la obra sí me ha gustado, la historia me ha parecido una historia pues muy cruel, la verdad. He visto una crueldad pues muy, muy fuerte, tanto de la madre a la hija como de la hija a la madre, porque la hija es que la odia también. O sea, es una relación recíproca de odio mutuo. Entonces, la niña, claro, está en esa época de la adolescencia, pues que claro, que tiene este enfrentamiento con la madre, que parece ser que esta obra tiene tintes autobiográficos, tiene tintes autobiográficos, que parece ser que, porque yo luego indagué en la historia de la escritora y efectivamente, bueno, pues la madre no la quiso nada. De hecho, la culpaba a ella por la pérdida de belleza que había tenido por haberla parido y todo esto. O sea, que parece ser que tiene tintes autobiográficos. Desde luego, como la relación con la madre fuera así, desde luego, pobrecita mía, no sé cómo se salvó. Y bueno, porque se agarró a la literatura y a la cultura, porque si no, pobrecita, se hubiera sumido en una depresión profunda, porque tener una madre así es lo peor que te puede pasar en la vida. Y realmente, pues eso es lo que le pasa. Entonces, bueno, a mí se me queda corta, pues porque no refleja bien la sociedad del momento, por ejemplo. Se centra exclusivamente, a mí me ha parecido como un escenario de teatro casi, como el escenario de un teatro, ¿no? Que todo ocurre pues en la sala, en una sala, en una o dos salas, ¿no? Y entonces a mí me ha parecido eso. Entonces me ha faltado un poco, pues eso, pues un poco el ver el contexto social en que se desarrolla la obra,
bueno, pues la jerarquía social que había entre unos y otros, la hipocresía de la época, todo eso me ha faltado un poquito, me ha faltado. Pero bueno, a mí, bueno, me he leído la obra en un pispás porque, claro, la obra se lee en nada y sí que me gustaría seguir indagando en la escritora porque me parece que tiene una escritura muy envolvente, que te va metiendo, te va envolviendo y no puedes dejar de leer, o sea, entonces, es una escritura muy, muy interesante y a mí sí me ha parecido, me ha gustado, ¿sabes? Porque la verdad es que es una obra muy sencilla de leer, es muy sencillita. Y bueno, la verdad es que a mí sinceramente sí que me ha gustado y creo que seguiré leyendo a esta autora. Muy bien, pues nada, ha quedado muy claro. Yo creo que todos seguiremos leyendo después también del consejo de Alicia. Vamos por Dolores. Dolores. Tengo lo de Eduardo, ¿eh? Vamos a Eduardo, ya lo sé, Concha, pero cuando lleguemos a Eduardo, tú eres Eduardo. ¿Te parece? A ver, vamos, Dolores. Os cuento, yo... Y ahora ya vas tú con Eduardo. Voy a terminar muy rápido. La novela que yo leí fue Barley, El escribiente. No esta, no sé por qué motivo. No me enteré de que era esta la que íbamos a así que lo siento mucho, pero no puedo hacer el menor comentario de ella. La leeré ahora, ya que se ha hablado de ella tanto. Lo siento. Pues ahora cambia. Estoy un poco descolocada. Con todos los comentarios. Vale, me viene muy bien. La leo después de los comentarios que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Pues ahora, Eduardo, ya habéis visto cómo ha cambiado Eduardo, ¿eh? En la voz de Concha. Por favor, sí, sí. Concha. Pues nada, Eduardo dice, en torno al relato de un acontecimiento aparentemente banal, la realización de un baile por parte de una familia acomodada se describe con un estilo muy ágil una compleja y dramática relación familiar que termina en un drama perverso. La narración se centra en la vivencia de una adolescente atrapada entre un deseo por vivir y un ambiente familiar castrante. Su frustración desencadena una situación ridícula a la vez que dramática. Una fiesta organizada para vincular a los padres con personas adineradas y aristócratas que les legitimen en su posición social fracasa estrepitosamente porque la hija, en un gesto de despecho, tira al río las invitaciones que tenía que echar al correo. En sí es un relato interesante, psicológicamente penetrante, tanto sobre la ambición de legitimación social de los padres como de la frustración de un adolescente que tiene una madre castrante. Son dos situaciones de frustración que se confrontan. La de los padres, especialmente la madre, que vive esclavizados de su necesidad de reconocimiento social. Es muy interesante, por ejemplo, al principio del capítulo 2, cómo describen la relación con los sirvientes. Delante de ellos se tratan de usted y están esperando a que se vaya uno de ellos para poder actuar con normalidad. Dice, luego permanecieron en silencio, clavados los tres en sus sillas. Cuando el criado estuvo marchado, la señora Camp lanzó un suspiro. Por fin, detesto a ese George. No sé por qué. Cuando sirve a la mesa y lo siento detrás de mi espalda, me corta el apetito. La frustración de Antoniette, la hija, es permanente. Lo que está frustrado son sus ganas de vivir, en medio de una inseguridad adolescente. Es muy aguda su descripción de la vergüenza que sufre al darle su madre una bofetada en la calle. Los transeúntes, las personas mayores, todo eso no importaba, pero en el mismo instante salían de la escuela unos muchachos y se habían reído mirándola. La descripción de la ruina final, con toda la parafernalia de la fiesta y la ausencia de invitados, es genial. Solo acude su prima, a la que desprecian. Me recuerda, no sé por qué, a algunas películas de Buñuel y su espectacularización del esperpento de la burguesía. Mi lectura del relato tomó una dimensión especialmente dramática cuando supe, conversando con nuestra compañera Concha, que había un componente autobiográfico del mismo. La madre de Irene Nemirovsky era egoísta y tenía una pésima relación con su hija hasta el punto de rechazar hacerse cargo de los hijos de esta después de que la asesinaran en un campo de concentración. La condición judía de la familia también toma un significado, en cierto modo más desgarrado, cuando se indaga en la historia de Nemirovsky y se descubre que, aunque en la novela son descritos como nuevos ricos ambiciosos y sin escrúpulos,
Son en realidad exiliados rusos que tuvieron anteriormente una vida próspera. En conjunto, la novela me ha parecido muy interesante, especialmente al verla con esa dimensión autobiográfica. Pues nada, muchísimas gracias, Concha, por leer los párrafos de Eduardo. Pues vamos con José Carlos Baura. José Carlos, ¿qué te ha parecido a ti la novela? ¿Cómo la has vivido? Desde el personaje de Antoinette, desde el personaje de la madre, del padre, de la prima. Sí, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Yo creo que la madre es insoportable. La pobre chica adolescente con sus cosas, pues tiene que sufrir una situación muy, muy desagradable, ¿no? Entonces yo pienso que, no sé, que le echa en falta a la novela un poco el final, es decir, si al final la madre llega a enterarse de que la hija ha tirado las invitaciones al río. No, se entera, claro. Me gusta ver eso, ¿no? Pero bueno, por lo general me ha gustado mucho. Creo que la chica esta, pues oye, vive una situación muy difícil con la madre, que es una nueva rica, que quiere pues ostentar y ser pues ahí con la nobleza, con tal, y está pendiente de eso y a la hija pues no le da una educación buena, sino que al contrario, yo creo que la está maltratando de alguna manera, ¿eh? Eso es lo que yo quiero decir, nada más. Muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, José Carlos. Julia, a ver, ¿tú cuál es tu opinión de los personajes, de su comportamiento? A ver, que no se te oye, Julia. Tienes que abrir el micrófono. Sí, perdón. Tenía el micrófono cerrado. Hola a todas. Hola, bienvenida. Bueno, vamos a ver. A mí la novela ya era cortita, pero estaba deseando acabarla porque no me enrolló nada. Lo que pasa es que esta novela, como ha dicho algún otro, es verdad que una segunda visión me hace pensar lo siguiente. A mí me encanta el título de la novela, El baile, porque el baile es algo festivo, pero es algo, en este caso, frustrado. Entonces, en realidad el título es una alegoría de lo que es la novela, de lo que la novela encierra, porque seguramente en la casa de los Camp esa noche hubiera sonado una pieza de Chopin, por ejemplo, una polonesa que se bailaba en esa época, y todo hubiera sido maravilloso. Pero, y aquí viene lo que a mí me gusta la protagonista, y a través de la protagonista, de Antoinette, me gusta la autora. Eso es lo brillante de esta autora, que ha puesto ese título y en realidad en la novela se carga a la madre despótica y sobre todo se carga o intenta cargarse a una sociedad que efectivamente la ha rechazado. La ha rechazado incluso después de un prestigio literario que ella ya tenía a esa edad de 26 años, porque ya había escrito alguna novela. Entonces eso es lo que me gusta, ese artificio que utiliza la autora, me parece genial. No tanto la narración en sí, que es verdad que es ágil, que afortunadamente es cortita y se lee rápido, pero es verdad que eso me entusiasma. Y luego ya cuando pienso en el baile, digo, joder, qué lista ha sido esta señora, ¿no? Irene. Y eso pues me ha gustado mucho. Después de esa... Claro, es que lo que decía alguien antes, que la novela en sí muchas veces tienes que contextualizarla, ¿no? En el momento que lo ha escrito la autora. Entonces sí que me ha gustado, me ha alegrado de haberla leído. Y muchas gracias porque no conocía yo sé que es muy conocida esta autora, pero yo no la conocía. Entonces, pues eso es lo que puedo aportar yo ahora. Sí que me ha gustado. Pues nada, muchísimas gracias, Julia. Nos parece una crítica muy, muy buena y una visión diferente a lo que llevamos hasta ahora, que son visiones distintas desde Tomás a Julia. Como fondo, perdóname, como fondo musical precisamente he escogido una polonesa, la polonesa heroica de Chopin, que es muy conocida y yo creo que ya te digo que es lo que hubieran bailado seguramente allí. Qué bien. Si les hubiera dejado la autora. Si les hubiera dejado. Si se hubiese llevado el baile. Pues sí. Ahora nos queda Lola Riesgo, ¿qué te ha parecido? Ahora, pues bueno, yo creo que ya está casi todo dicho y coincido en los distintos aspectos con casi todo el mundo.
de vez en cuando a mí me apetece leer algo corto y sencillo y bien escrito. Y entonces esas 3 condiciones tenía: corto, sencillo y bien escrito. Hay 2 temas que no se relacionan en sí, simplemente son 2 temas que deben ser, viendo lo que decís de la contextualización, es una madre que era una bruja, mala, y las hay esto en el mundo, y luego una necesidad patológica de presencia social y de imagen, ¿no? Y de imagen social. Entonces, bueno, me gustaba porque me iba pillando mucho. Yo me metía, me estaba cabreando con la madre hasta no sé qué, de eso que me pillaba, y una necesidad de ver el final porque me lo imaginaba que el baile iba a fracasar, ¿no? Entonces, bueno, eso pues te pilla y leer por leer, que está bien escrito, es que es una maravilla. Es un poco cuento en toda regla, es decir, que termina bien, porque al final termina bien de 2 maneras, porque la madre le pide perdón a la niña, a la hija, por tanto, de alguna manera se da cuenta, y porque el marido la abandona. Y ahí no se dice mucho, me queda la duda de por qué el marido la deja plantada. No sé si porque es mala madre o porque él también está harto de esa necesidad patológica de éxito, que es una exigencia que no viene a cuento. Pero bueno, es un cuento que termina, como todos los cuentos, que termina bien. Bueno, así que puedo decir que me ha gustado. No dirías que novela maravillosa que me ha deslumbrado, pues no diría eso, que es una novela sencilla y fácil de leer. Bueno, pues no es poco. Mariche. A ver dónde está. Hola. ¿Tenemos María? Sí. Mariche. Vaya, os confundo a las 2, pero bueno, no la primera vez, no la última, la que queráis. María G, tú, venga. Vale. Bueno, pues esta es una novela que leí al mismo tiempo que Suite francesa, porque la Suite francesa, a pesar de que la escribió en esta época de este libro, no se encontró hasta mucho después y se publicó en 2004, y entonces en esa fecha se puso muy de moda, pues porque es una novela buenísima. Y entonces, como se puso tan de moda, muchos amigos que me la recomendaron, y alguno me dijo, pero mira, para hacer boca, o sea, como una especie de aperitivo, porque la Suite francesa es una novela grande, léete alguno anterior que escribió bastantes más cortos, y me recomendó este, y me lo leí antes, porque me dijeron, da un poco el tono de cómo escribe esta mujer, y así pues empiezas a leer la otra sabiendo un poco de qué va, ¿no? Y es verdad que me lo leí, y voy a decir lo mismo que alguien que ha dicho ahí, que como historia me parece, pues bueno, una anécdota, que no tiene más interés que el reflejar un poco pues esa forma de vivir que había en esa época y de los ricos. A mí me parece interesante que al principio cuenta que ellos no habían sido siempre ricos. Los padres de Irene Nemirovsky sí, pero estos del cuento no. Habían vivido 11 años en un apartamento oscuro en París. El padre era banquero, pero no ganaba mucho, pero ella siempre tenía esa ambición, ¿no? Y cuando era pequeña parece que la niña recordaba que sí que la quería la madre, y bueno, se reía con ella y era más cariñosa. Hasta que de repente se vuelven, por vaivenes de la bolsa, se vuelven muy ricos, y entonces es cuando la madre empieza a desarrollar esa cosa patológica, que sí que me parece patológica, de querer figurar y querer ser lo más de lo más. Entonces ya a partir de ahí, bueno, también debía tener dentro de sí que no quería demasiado a la niña, le importaba menos que todo eso. Pero también me parece que al final la niña acaba siendo un poco como ella, pues será por frustración, por venganza, por lo que quieras, pero yo creo que en su interior también se ve que es un poco perversa y que ya tiene pensado, como ha dicho, no sé si Tomás o alguien lo ha comentado, que en el futuro ella va a comentar estas cosas, va como a reírse de su madre o a despreciarla, porque ella lo ha vivido así y porque es como está siendo educada, desgraciadamente. Entonces, bueno, como forma de escribir me parece muy buena, me gusta mucho. Yo me lo leí de una tacada, me lo volví a leer porque ya digo que me lo leí en su momento, y me han dado ganas de volver a leerme la Suite francesa, que me encantó.
y de probar algunos de esos libritos que habéis recomendado o que no he leído. Y bueno, pues nada más, me ha gustado, sí. Muchas gracias, María G. Pues ahora Mariche, porfa. Sí, hola, bueno, ya como se ha hablado mucho de los caracteres de la madre y de la hija, pues paso de eso, pero a mí sí me ha gustado, me ha parecido muy corta, la leí al principio y la devolví a la biblioteca, pero me ha gustado por recalcar algo, las páginas en las que se describe cómo están esperando a ver si llegan los invitados o no llegan, me parecen geniales. Así, con esa intriga que no sabemos si la hija va a resistir, porque la hija da un salto al vacío. Es una niña sometida, pero da un salto al vacío bestial cuando decide, va a cambiar su vida, y quizá hacia la maldad, como acabáis de decir, cuando decide tirar las invitaciones al Sena. Pero las páginas esas de la espera, que solo llega la prima esta, que es la profesora de piano, que solo la han invitado para que sea testigo ante la familia del gran baile que van a dar. A ella no le ofrecen caviar para no estropear la estética con la que habían montado las mesas y las fuentes de caviar. Y esas páginas donde se describe esto es genial. Y luego al final a mí no me parece que acabe bien, porque la hija y la madre se abrazan, ella la abraza, sale su escondite, pero estas dos no parece que se lleven bien. Y se han dicho unas cosas terribles el matrimonio. No sabemos si el marido se va para siempre o no, pero se han dicho unas cosas tremendas, irreparables. A mí eso me parece de una intensidad todo esto, la espera, me parecen unas páginas muy buenas, aunque la novela sea cortita. A mí en conjunto sí me ha gustado y voy a leer la suite francesa, María, que yo también, porque la tengo aquí. Empecé una vez y por no me acuerdo qué no la pude seguir y ahora tengo ganas de leerla, la tengo preparada. Y eso sí, a mí sí me ha gustado. Pues muy bien. ¿Algo más, Mariche? Nada, ¿no? Bueno, algo se me habrá olvidado, pero también se han dicho muchas cosas, no. Está muy completo. No quiero alargarlo. Pues ya estamos todos. Voy a hacer una pequeña conclusión de lo que, cómo cada uno de los que hemos leído la novela la hemos digerido. Que no es repetir la novela, pero me parece apasionante que Tomás diga, me parece la segunda lectura de la novela después de lo que la recomendación de Eduardo me ha parecido apasionante, pues me parece maravilloso que diga esto. Berta destaca la faceta de educadores, también me parece muy bonito. Es desde el punto de vista de la educación de la familia, en la educación de los niños, pues también es un toque. Para Silvia le parece que la madre es una caricatura y Cristóbal pues intrascendente, también me parece. Bueno, con Alicia hemos entrado en el Imperio Zarista y en otras obras de la propia autora, que nos ha dejado ganas de leer otras cosas y lo hemos repetido en otros autores. Según otra participante, demasiado corta, porque está tan densa y estamos acostumbrados a que últimamente las novelas que demos nos dan tantos detalles, que también es una moda actual, que dan detalles de la sociedad, pues demasiado corta, pero está todo. Contamos con el escribiente del Dolores para la próxima vez, que ya lo tendrá leído y releído. Y bueno, pues un ambiente castrante, que nos dice Eduardo. Y muy bonito, José Carlos. Me falta el final, pero ¿qué ha pasado al final? El padre se ha ido. ¿Cómo resuelve? Pues cada uno lo resolvemos como nuestra imaginación nos apetezca. Qué bien la alegoría del baile, algo para disfrutar, algo donde vamos a bailar todos, ya estamos bailando con Chopin, una polonesa. Qué bien, qué bonito ver esa y también ese final, ¿no? Una madre que al final es rechazada, una sociedad, como da esta alegoría. Corto, sencillo y bien escrito. Qué bien te define, Lola, qué bien. Me parece genial.
Y nada, seguiremos leyendo la suite francesa. Yo empezaré por las moscas, que me parece más corto que la suite, pero si tengo tiempo, sí. Y luego el carácter patológico de la madre, pues creo que queda reflejado. Que muchísimas gracias. Visión. Y como los libros tienen pues dos vueltas, ¿no? La propia y la que te dan los demás, que eso es muy importante. Nos vemos en abril, por favor, todos nos vemos en abril. Nos vemos la próxima reunión, si os parece bien, el 22 de abril, que es martes, a las 6 de la tarde. Y el próximo libro, pues cómo lo podría ser, El escribiente, de Germán Melville. Muchísimas gracias a todos. Espera, y ahora nos dirá Lola quién es el próximo que decide el libro. Pues tú, te toca a ti ya. Tú ya empiezas otra vez. Ya empezamos, pues nada, el próximo. Bueno, después, o sea, en mayo. Adiós, Berta. Adiós, que ya nos vamos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós a todos. Gracias, Julián. Adiós a todos. Adiós. Esa, la primera que me he hecho es la que presenta el libro. No, la palabra es la primera y por eso ella